En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 paralizó la economía mundial, Bitcoin cayó un 50% en cuestión de días hasta los $3.950. Lo que ocurrió después entró en la historia de las criptomonedas. En aproximadamente un año, Bitcoin subió más de un 500% hasta alcanzar casi los $69.000 en noviembre de 2021. Ese bull run fue alimentado por una combinación explosiva que hoy no existe. Unos recursos flexibles que utiliza la Reserva Federal, como son los tipos de interés cercanos al 0%, y un halving de Bitcoin que redujo la recompensa de los mineros en mayo de 2020. En mayo de 2026 estamos ante otro evento sanitario global, un brote de hantavirus en el crucero Ondius, que ya ha causado 3 muertes confirmadas. Pero la pregunta que articula este vídeo no es si el virus es peligroso, sino si las condiciones para repetir el bull run post-COVID existen hoy o ya no se dan las mismas condiciones. Vamos por partes, porque la comparación entre 2020 y 2026 revela diferencias monetarias que no se pueden ignorar si queremos ser honestos con el análisis. Primero, ¿qué ingredientes convirtieron el crash del COVID en el mayor bull run de la historia? El 12 de marzo de 2020, conocido como el Jueves Negro, Bitcoin colapsó junto con todas las demás clases de activos porque los inversores institucionales necesitaban el efectivo inmediato para cubrir llamadas de margen. Pero la Reserva Federal respondió con una flexibilización cuantitativa sin precedentes, inyección de liquidez masiva, compra de bonos corporativos y reducción de los tipos de interés federales a un rango de 0 a 0,25%. Esa política monetaria expansiva, combinada con el tercer halving de Bitcoin en mayo de 2020, redujo la recompensa de los mineros de 6,25 bitcoins por bloque, creó el caldo de cultivo perfecto para una revalorización histórica. MicroStrategy fue la primera empresa en adoptar Bitcoin como reserva de tesorería en agosto de 2020. Y Tesla invirtió 1.500 millones en febrero de 2021, validando la narrativa institucional en un contexto de dinero gratuito. El resultado fue que Bitcoin pasó de ser un activo de nicho a ser una apuesta de riesgo legitimada por las grandes empresas del mundo. Todo ello financiado por la impresión de dólares sin respaldo. Segundo, ¿por qué 2026 es estructuralmente distinto y la receta no se puede repetir? En diciembre de 2025, la Reserva Federal anunció oficialmente el fin de su programa de reducción cuantitativa, que había estado retirando liquidez del sistema desde 2022. Esto significa que el Banco Central dejó de reducir su balance, pero no que haya vuelto a inyectar liquidez masiva como hizo en 2020. Los tipos de interés federales se mantienen en el rango de 3,50 a 3,75% a fecha de mayo de 2026, un nivel enormemente distinto al 0% de aquel 2020. Además, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha anunciado que su mandato concluye el 15 de mayo de 2026, introduciendo una incertidumbre política sobre la dirección futura de la política monetaria que no existía durante la crisis del COVID. El cuarto halving de Bitcoin ya ocurrió en abril de 2024, reduciendo la recompensa de los mineros a 3,125 bitcoins por bloque. Según los patrones históricos de ciclos post-halving, estamos aproximadamente en la fase de corrección que suele ocurrir entre los 18 y 30 meses después del evento, lo cual es consistente con la debilidad observada en 2026. Aquí entra el dato más delicado en todo el análisis. En 2020, Bitcoin se recuperó porque la liquidez ilimitada del sistema financiero tradicional inundó todos los activos de riesgo. En 2026, la liquidez está siendo gestionada con cautela. Los tipos son positivos y la correlación de 30 días entre Bitcoin y el índice del S&P 500 ha alcanzado el 0,74, lo que significa que se mueve con una acción tecnológica amplificada. Tercero, el brote de hantavirus como prueba de fuego
y el límite real del análisis. En abril de 2026, el crucero Ondius partió de Ushuaia con 147 pasajeros y tripulantes a bordo. El virus identificado es la cepa de los Andes, la única variedad de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona, aunque esto ocurre únicamente en condiciones de contacto muy estrecho de forma prolongada. La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado que el riesgo de epidemia es bajo debido a esta limitación en la transmisión y que solo se ha observado una propagación limitada entre contactos cercanos en brotes anteriores. Hasta el 7 de mayo de 2026 se reportan 8 casos sospechados, 5 casos confirmados y 3 muertes, de las cuales 2 han sido confirmadas como causas por el virus de los Andes. Este brote no ha provocado confinamientos masivos, ni paralización económica, porque el virus no se transmite por el aire como el COVID-19, sino por fluidos y contacto directo con roedores infectados. Pero incluso si estallara una pandemia con el impacto real del COVID-19, la respuesta monetaria no sería la misma. La Reserva Federal no tiene margen para bajar los tipos desde 0% porque ya los subió para combatir la inflación, y su balance sigue siendo masivo por las inyecciones previas. Además, MicroStrategy, la empresa con mayor exposición corporativa a Bitcoin, reportó una pérdida neta de 12.540 millones en el primer trimestre de 2026, con un deterioro de 14.460 millones en sus tendencias de 818.334 bitcoins. Esto significa que una crisis sanitaria que presione los mercados financieros no generaría un nuevo bull run de Bitcoin por el simple mecanismo de la liquidez, sino que probablemente aceleraría las liquidaciones forzadas de estas empresas sobrepalancadas. El límite real es que Bitcoin en 2026 no es un activo independiente del sistema. Es un activo de beta alta que depende de que los gestores de fondos institucionales no necesiten vender para cubrir pérdidas en otras partes de su cartera. La conclusión es incómoda pero clara. En 2020, el crash del COVID generó el mayor bull run de la historia de Bitcoin porque la respuesta monetaria fue inyectar liquidez ilimitada a tipos cero en un activo que acababa de sufrir un halving. En 2026 ni la liquidez ilimitada existe, ni los tipos de interés están al 0%, ni el halving acaba de ocurrir. Ocurrió hace 2 años y estamos en la fase de corrección histórica que suele seguir a los picos de post-halving. Si estallara mañana una pandemia con el impacto económico real del COVID-19, lo más probable no sería un bull run de Bitcoin, sino una caída acelerada por la correlación con las acciones y las liquidaciones de posiciones institucionales. Pero hay que dejar claro, Bitcoin no ha dejado de ser escaso ni inmutable en su red. Esas propiedades técnicas siguen intactas, pero el precio de Bitcoin en dólares ya no depende de esas propiedades técnicas. Depende de si los gestores de fondos que lo poseen necesitan efectivo para cubrir pérdidas en un mercado de renta variable que se desploma. Si has llegado hasta el punto del vídeo, enhorabuena. Muchas gracias por seguir este análisis en que hemos conectado la posible pandemia y Bitcoin. Bueno, suscríbete al canal, dale a la campanita, deja un comentario, a ver qué te ha parecido el vídeo. Y te dejo una pregunta final para que la respondas en los comentarios. Mañana, si hay una pandemia de impacto como el COVID-19, ¿crees que la Reserva Federal volvería a inyectar liquidez masiva como en 2020? ¿O la inflación persistente le impide repetir esa misma receta? ¿Qué crees que pasaría con Bitcoin? ¿Subiría, bajaría? No sé, deja en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.